Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley de Dios. El Espíritu Santo, esta maravillosa persona que es parte integral de la Trinidad, que es uno con el Padre y que es uno con Dios. El Consolador, el Paracleto, el Abogado, el Ayudador, el que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue llevado al cielo en la nube después de su resurrección, Él le dijo a los discípulos: no estén tristes, es necesario que yo me vaya. Donde voy yo, ustedes no pueden ir, pero yo voy a dejar y voy a enviar tras de mí al otro Consolador, el cual estará con ustedes y el cual los guiará a toda verdad. Ahora, una de las cosas que el Espíritu Santo hace, además de guiarnos a la verdad, además de enseñarnos a glorificar al Padre, además de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, además de consolarnos, de hablarnos, además de traer la palabra de Dios y hacerla carne y sangre dentro de nosotros, es que nos permite a los cristianos, a aquellos que hemos sido arrastrados de las tinieblas al reino de la luz, aquellos que hemos sido objeto del rescate de Cristo en la cruz del Calvario, aquellos que hemos recibido fe para creer y para identificarnos por medio de esa fe con la muerte y la resurrección de Cristo. Aquellos, esos cristianos, los que han nacido efectivamente de nuevo, esos cristianos, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y morando dentro de nosotros, uno de los roles, una de las funciones que el Espíritu Santo cumple en la vida de un creyente es ayudarlo, guiarlo, capacitarlo para cumplir la ley de Dios. Yo quiero que primero, antes de entrar en eso, podamos ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20, y después lo que dice Romanos 3, versículo 24. Acuérdense que la ley de Dios fue dada por Dios, pero la ley no salva. Ahora, la Biblia dice que el mandamiento de Dios, la ley, es bueno, es justo y es santo, pero no salva. También la Biblia dice que nadie puede cumplir las exigencias de la ley. También la Biblia dice que el que infringe un punto de la ley es culpable de toda la ley. Leemos Romanos 3:20 que dice: porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, cumplir la ley no salva. Cumplir la ley de Dios no justifica a nadie. Primero, porque el hombre no está en condiciones de cumplirla. Está en un estado deplorable, en una bancarrota espiritual. Está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Condenado a las llamas eternas, muerto en sus delitos y pecados, totalmente separado de Dios, totalmente incapacitado para ir a Dios y totalmente inhábil de dar un solo paso hacia Dios. La religión te va a decir que puedes. La Biblia dice que no, que el hombre está totalmente descalificado, está condenado y es carne para la parrilla de las llamas eternas. Eso dice la palabra de Dios. Por eso, porque por las obras de la ley, dice Romanos 3:20, ningún ser humano, absolutamente ninguno, será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley fue dada para que al hombre le quede completamente claro que no tiene cómo, realmente él no puede evitar la condena eterna, porque no tiene cómo cumplir la ley, porque él es un pecador en teoría y en práctica. Su mente está cautiva, todo su cuerpo está, y su emoción, su capacidad volitiva está subyugada, está controlada, gobernada por la naturaleza pecaminosa. Entonces la ley viene para que yo, pecador, usted pecador, podamos mirar que no podemos cumplir la ley de Dios porque somos pecadores. La ley amplifica el pecado para que yo lo vea en su magnitud. Pero dice el mismo Romanos 3:24, dice, no somos justificados por la ley, pero sí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por este don de Dios, por la charis de Dios,
por esta manifestación de magnanimidad de Dios para con un hombre que no merece ni que Dios lo mire, ni que Dios lo abrace, ni que Dios lo bese, ni que Dios lo perdone. Eso es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para con el hombre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el texto nos está diciendo, estos dos textos nos dicen que la ley fue dada para que se manifestara el pecado y yo conociera el pecado como pecador, pero la ley no justifica, solo la gracia de Dios me justifica por medio de la redención, de la apulotrosis, de la liberación, por el pago del rescate, que es en Cristo Jesús, en vista de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, sin embargo, el hecho de que la ley no sea el medio de la justificación, tampoco nos está diciendo que significa que debemos anularla. Romanos 3, verso 31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? O sea, porque somos justificados por la fe, ¿significa que no vamos a anular, que vamos a anular la fe, que no la vamos a, perdón, la ley, que no vamos a cumplir la ley? Repito la expresión, porque lo dije mal. Si fuimos justificados por gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, ¿significa que al ser justificado por gracia anulamos la ley de Dios? Es la pregunta que Pablo hace. Y responde, de ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Pero la ley tiene estándares demasiado altos, demasiado elevados, que para el hombre es imposible vivirlos. Y es aquí donde entra la capacitación sobrenatural del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por eso yo les dije al comienzo que el Espíritu Santo nos ayudaba a cumplir la ley de Dios. Si me acompaña por favor a Romanos capítulo 8, versículo 4, dice, para que el requisito, voy a leer el verso 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4. Para que el requisito de la ley, lo que la ley pide, lo que la ley exige, la ley de Dios, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que el texto nos está diciendo es que el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y usted y yo viviendo alineados a la voluntad del Espíritu Santo por medio de la revelación que el Evangelio de la cruz trae a nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a capacitar sobrenaturalmente, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural, no es una vida natural. Querido hermano, usted tiene que saber algo. La vida cristiana no es difícil vivirla, es imposible. El hombre no puede vivirla. Tiene que vivirla por medio de una acción sobrenatural, y esa acción sobrenatural es la capacitación que hace el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que entró el día que fuimos arrastrados de tinieblas a luz. Ese día el Espíritu Santo entró en nosotros, se quedó a morar, nos selló, nos marcó como pertenencia de Cristo para siempre. Y ese Espíritu nos capacita para cumplir la ley de Dios. Vuelvo a leer el versículo 4. Para que el requisito de la ley, para que lo que la ley exige, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa fue extirpada de nosotros por medio de la obra de Cristo en la cruz, sino conforme al Espíritu, sino que andamos de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Andar en la voluntad de Dios es lo mismo que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, repito, la ley de Dios no la anulamos por causa de haber sido justificados por la gracia. No, la justificación por gracia nos lleva a vivir en cumplimiento de la ley de Dios. Pero esta obra sobrenatural la hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando Cristo nos libró de la condenación de la ley, haciendo que ésta ya no fuese un instrumento de muerte, sino que cumpliese su propósito divino, que andemos en ella, que vivamos según sus mandamientos. Eso era el propósito divino. Mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 10. Dice, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pero la ley, ¿para qué es? Para vida. Ese es el propósito inicial.
Este andar en los estatutos de Dios solo es posible si vivimos conforme al Espíritu de Dios. Pues los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero los que están en el Espíritu sí pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero el versículo 5 decía: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que están en el Espíritu, los que están alineados a la voluntad del Espíritu, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos agradan a Dios. Porque Dios, por medio de la instrumentalidad del Espíritu Santo que mora dentro de cada cristiano, nos capacita sobrenaturalmente por medio de una revelación progresiva que nos es dada por medio del Evangelio. Nos capacita para ir cumpliendo la ley de Dios en nosotros. Y cuando nos deslizamos, cuando no cumplimos la ley de Dios, es el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros, querido hermano, que nos convence de pecado, que nos convence de haber salido del camino, habernos desalineado de la voluntad de Dios, y Él produce en nosotros arrepentimiento. Él produce la tristeza que es según Dios, de la cual no hay que arrepentirse, que es para salvación, y Él nos guía al arrepentimiento. ¡Qué hermoso, qué poderoso, qué gloria más grande la obra de la cruz! Porque permitió un libre acceso al Espíritu Santo dentro de mí y un libre acceso de mí al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de mí me capacita para ir viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de manera increyendo, paulatina y progresivamente, porque la revelación de Cristo, la revelación del Evangelio es progresiva. Entonces no te olvides, amado hermano, el Espíritu Santo dentro de ti te capacita sobrenaturalmente para cumplir las exigencias y los requerimientos de la ley de Dios. Porque la ley de Dios fue dada para, primero, amplificar el pecado. La ley de Dios no salva. Pero una vez que la ley de Dios está en nuestro corazón, aquellos que hemos sido justificados por gracia en la redención en Cristo Jesús, podemos agradar a Dios estando alineados a la obra del Espíritu. No soy yo el que agrada a Dios, es Cristo en mí el que agrada a Dios, es Cristo en mí el que satisface a Dios, es Cristo en mí el deleite de Dios. Lo dice el Nuevo Testamento. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cobra ánimo, hermano, donde quiera que tú estés, sea animado, paz y gracia del Señor a tu vida. Bendiciones.